Muy buenas tardes, muchas gracias ahí por la edificación y la inducción al tema. El día de hoy, como nos comenta Manu, vamos a trabajar el tema de los probióticos y la salud intestinal, que es un tema muy relevante porque yo no lo sabía antes y tiene algo no mucho que ver con el tema de nuestra salud y nuestro sistema inmune. Entonces aquí vamos a ver del tema. Bueno. eh, Primero que todo, hay que hablar un poco sobre nuestro intestino. Antes de entrar como a profundidad en los otros puntos, vamos a hablar un poco sobre el intestino. Entonces, quise iniciar acá con unos puntos que de pronto muchos no conocemos. Y estos 5 puntos dicen así, el primero de ellos es que el 70% de las células que trabajan nuestro sistema inmune o nos ayudan en nuestro sistema inmune conviven en el intestino. Y ese es un dato que yo solamente pensaba que el intestino era para digerir nuestros alimentos y expulsarlos y pare de contar. Entonces, nos vamos a dar cuenta que tiene un impacto muy grande en nuestra salud, tiene muchísimas funciones. Mide un dato curioso, entre 5 y 7 metros aproximadamente, muy largo, y dicen que si lo pudiéramos abrir aún más podría ser el campo, porque ahorita vamos a ver una parte del intestino que si se desplegara esa parte del intestino podría ser del tamaño de una cancha de tenis. El protagonista del sistema, bueno, vámonos al 3. Cuando hay estrés, el intestino reduce sus funciones. Entonces, allí es un tema muy importante a tener en cuenta de por qué debemos de mantener nuestros niveles de estrés bajos, porque digamos que va a afectar también a nuestro sistema, a las funciones de nuestro sistema digestivo. La microbiota intestinal pesa entre 1 y 2 kilos. La microbiota son esos organismos vivos que viven dentro de nuestro intestino y se dice que en un gramo existe el número de bacterias que iguales o no, superiores a la humanidad que ha vivido desde que está en el planeta. Ese es el volumen tan grande que tenemos en este momento de, de microbiota intestinal. Y el protagonista de nuestro sistema digestivo no es el estómago, es el intestino delgado, ya que se encarga del proceso por el cual se sintetizan los alimentos, por donde nosotros empezamos como a hacer toda la absorción de eso que consumimos. Otro dato muy importante tener en cuenta es que encontraron que también tenemos neuronas en nuestro intestino y que esta red neuronal que tenemos en nuestro intestino, junto con los microorganismos que conviven en ellos, son decisivos para producir y distribuir sustancias neuroactivas. O sea, esto realmente lo que nos quiere decir es que puede afectar toda esta simbiosis en nuestro organismo, nuestro estado de ánimo. Entonces, podemos ver, y todas las funciones, aparte del estado de ánimo, las funciones completas. Entonces, si hay un desbalance en toda esta microbiota que tenemos en nuestro intestino, va a afectar funciones también del intestino e incluso de nuestro humor. Ahora, el tránsito intestinal. Vamos, digamos, de lo macro, vamos a irnos a una de las funciones, nuestro sistema intestinal. El tránsito intestinal. Entonces, vamos a ver un poco el tema de la estructura de cómo es este sistema intestinal. Entonces, de nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo inicia desde la boca. Yo no sabía antes que nuestro proceso empieza desde cómo masticamos, de qué tan bien masticamos los alimentos, porque en nuestra boca se aplican unas enzimas digestivas o para predigerir los alimentos. Entonces, si nosotros nos alimentamos de afán, comemos súper rápido, eso va a afectar muchísimo cómo va a hacer ese proceso ya a nivel interno.
porque todas estas enzimas van a empezar a ayudar y a mezclarse de forma de que ya haya un proceso adelantado desde que masticamos. Entonces, muy importante. Ahorita lo vamos a ver dentro de las recomendaciones, pero digamos que se dice que uno debería de masticar un alimento antes de tragarlo entre 20 y 40 veces. Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque yo era una persona que me alimentaba de afán. Yo era, no, venga, que es que yo necesito acabar rápido y me alimentaba muy rápido y eso afectaba muchísimo mi digestión. Y vi un cambio notable cuando hice ese cambio a alimentarme tranquilamente, a disfrutar los alimentos, a masticarlos. Además, porque muchas veces ni los alcanzamos a disfrutar. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Entonces, ahí empieza el proceso en nuestra boca de la ingestión de los alimentos. Y ahí inicia el proceso de digestión que va entre el proceso, mientras bajan estos alimentos por nuestro esófago, pasa por el páncreas, la vesícula biliar, nuestro estómago. Cuando llega a ese punto, estaríamos hablando que ese es el proceso de digestión. Luego viene el proceso de absorción. Ese proceso de absorción empieza en nuestro intestino delgado, que es el encargado de hacer la asimilación de los nutrientes. Y hay varios factores que pueden afectar esa asimilación de los nutrientes. Una es que ese intestino delgado esté sus paredes colmatadas. Otro es que hay un efecto de que hay unas vellosidades que ahorita las vamos a ver que estén lastimadas o estén maltratadas por los malos hábitos alimenticios, que tengamos úlceras. Todo eso va a afectar la absorción. De igual manera, un punto muy importante tener en cuenta es que la absorción también se ve afectada por la calidad de lo que ingresamos a nuestro cuerpo. Cuando son elementos inorgánicos, la absorción es muchísimo menor. Entonces, eso afecta la eficiencia, por así decirlo, de nuestro organismo para absorber los nutrientes. Y luego pasamos a la última etapa del proceso del sistema digestivo, que es la egestión, que es la eliminación, y esa ya va en el intestino grueso. Como hablamos ahorita, las vellosidades intestinales son unos vellitos que están digamos, en las paredes de esos conductos que tenemos en nuestro intestino y contribuyen a que haya más área de contacto para hacer absorción y no se pierdan nutrientes de los que absorbemos nosotros en nuestros alimentos. Entonces, es digamos, una estrategia de nuestro cuerpo para que haya esa mejor absorción. Estas vellosidades no es lo mismo que si estos conductos fueran lisos totalmente, porque solamente sería esa área de contacto, mientras pasan los alimentos a través, o digamos ya procesados los alimentos por estas vellosidades, hay más área de contacto. No es lo mismo que tengamos algo rugoso, un área así rugosa por donde va a haber más área de contacto que si fuera solamente plano totalmente. Entonces, este es un tema que yo no lo desconocí y me pareció súper interesante, que quería compartírselos porque me pareció una idea genial que nuestro cuerpo tenga ese mecanismo para hacer más eficiente nuestra nutrición. Entonces, en todos estos conductos tenemos algo que se llama la microbiota intestinal. Son todos aquellos organismos buenos y malos que conviven dentro de nuestro organismo. Y todos ellos, digamos que unos aportan a cuidarnos y otros obviamente son bacterias malas que están en nuestro cuerpo, pero digamos que mientras esto esté equilibrado, o equilibrado no, o desequilibrado a favor nuestro, mejor dicho, que tengamos mejores bacterias buenas protegiéndonos, no, estas malas no van a alcanzar a hacer un daño grave en nuestro organismo. ¿Qué pasa? La mayoría de nosotros vivimos o convivimos con algo que se llama la disbacteriosis. Si tú sufres de pronto de estreñimiento, de cólicos, o lo contrario, que te mantienes muy flojo, cólicos, pero te mantienes muy flojo del estómago, estás muy blando cada vez que vas al baño,
malestar estomacal cuando consumes algo y siempre te cae pesado. Es muy posible que estés sufriendo de esta condición que se llama disbacteriosis. Y lo que pasa es que hay un desequilibrio de todas esas colonias de microbianas que hay dentro de nuestro organismo. Entonces, al haber un desbalance, ya hay una reacción negativa cuando empezamos a digerir nuestros alimentos. ¿Qué causa esa disbacteriosis? Entonces, tenemos que muy posiblemente pasa que, no sé si de pronto les han recomendado de forma muy frecuente consumir antibióticos por alguna infección. Hay personas que de pronto el médico por obligación y por una condición especial en tu organismo te dice que tienes que consumirlo muchísimo, o vas primero de un médico por una enfermedad, te mandan un antibiótico y vas al mes o a los 15 días donde otro y te mandan otro antibiótico. Entonces, ese uso frecuente de los antibióticos empieza a afectarlo, empieza a afectar a desbalancear esa microbiota en nuestro organismo, porque ella no respeta ahí si hay buenos o malos, empieza a arrasar con muchísimos de los organismos que necesitamos que estén ahí para que cuando los alimentos lleguen haya un buen proceso de digestión. La dieta, si no tenemos una buena dieta, vamos a evitar porque puede que no estemos incluyendo cosas que aporten a que haya ese equilibrio en la microbiota. La contaminación también afecta, digamos eso, porque también de forma directa por lo que respiramos y un montón de cosas, y aparte de eso, la contaminación también puede afectar los alimentos que ingerimos y estamos metiéndole todo eso, digamos, a nuestro cuerpo. El estrés, como lo vimos ahorita, el estrés afecta muchísimo porque nuestro estrés también va a afectar a nivel neuronal, las neuronas o la red neuronal que tenemos en todo nuestro intestino, y va a afectar las funciones o las reacciones de esas neuronas intestinales frente a las funciones que tiene que realizar, entonces se van a atrofiar. La edad, a través del tiempo, también se van viendo afectadas estas funciones en nuestro organismo. Ahora bien, digamos que ya vimos todo este tema de cómo se hace este recorrido de los alimentos en nuestro cuerpo. Vimos algunas partes, las más, digamos, representativas. Y esto es como, digamos, que lo que tiene nuestro cuerpo. Aparte de eso, nosotros podemos ayudar a todo nuestro cuerpo, a todo ese proceso de digestión con los probióticos. ¿Por qué? Estos son unos organismos que son bacterias buenas, son bacterias que nos ayudan, como lo hablamos ahorita, a todo este proceso de digestivo, inclusive a ir un poco más allá. Hay varias, digamos que muchísimas cepas, ese es el nombre como técnico, de los probióticos, pero digamos que hay dos tipos de probióticos, dos cepas de probióticos que son muy potentes y ayudan mucho a nuestro organismo. Son los lactobacilos y los bifidobacterium. Estos dos probióticos son, digamos que son de alto beneficio para nuestro organismo. Aquí encontré en una página información sobre cada uno de estos dos, y quise traerlos tal cual como los mostraron en la página porque me pareció súper valioso, y aquí se los comparto. Entonces, digamos que estas son 5 o 6 características. Una es que contribuye a mantener sano nuestro tracto intestinal, en nuestro sistema inmunológico. Digamos que como vimos ahorita, en nuestro intestino conviven el 70% de las células de nuestro sistema inmune. Entonces, esta bacteria, este bacilo, nos va a ayudar a reforzar y a cuidar esta parte de nosotros. Va a evitar que las bacterias nocivas invadan nuestro cuerpo, hacen una especie de bloqueo, ayudan a evitar que permanezcan dentro de nuestro cuerpo por mucho tiempo. Inhibe el crecimiento de las bacterias, entonces no solo evita
que se permanezcan dentro de nuestro organismo, sino que también buscan bloquear su capacidad de reproducción. Entonces, eso es importante, de reproducción y crecimiento. El otro punto es que ayuda a degradar la lactosa. Entonces, para las personas que inclusive son alérgicas a la lactosa, o los afecta, los va a ayudar muchísimo más. Y mientras nosotros estemos consumiendo esto, vamos a ayudar a que ese proceso de digestión de la lactosa cuando consumimos lácteos nos afecte. Va a contribuir a reducir los gases en nuestro organismo, la hinchazón, cuando el reflujo ayuda mucho en esta área y reduce la frecuencia y la duración de las diarreas. Cuando estamos con el estómago, ya llega un punto donde nos da una diarrea, nos va a ayudar mucho a que la frecuencia sea menor, sin, digamos, evitar el proceso natural. Digamos que un daño de estómago es un proceso, hay dos formas que pasan en nuestro organismo. Una cuando es de defensa, es cuando entró inmediatamente el cuerpo, identifica que entró algo malo, una comida dañada o algo así, o algo que nos puede intoxicar, y es un mecanismo de defensa para eliminar aquello que consumimos más y que nos puede afectar nuestro organismo. La otra es una incubación de un virus dentro de nuestro organismo y mientras se incuba, al momento que ya lo detecta el organismo, ahí es donde empieza. Entonces una incubación puede durar hasta 8 días. Entonces, cuando estas incubaciones, que son de casi 8 días, normalmente son de más días, las que son por reflejo de una posible intoxicación o algo, es inmediata y es una o dos veces, pero normalmente cuando es de un proceso de incubación en nuestro organismo, puede ser por más días. Entonces, aquí es donde entra este lactobacillus a ayudar a que no sean tan frecuentes. Y ayuda a digerir las fibras prebióticas. Realmente porque ellos son las fibras prebióticas que consumimos nosotros, que están en los alimentos, ellos se alimentan realmente de ellos, entonces ayudan mucho. Y estuve investigando por ahí porque lo escuché y encontré en varios estudios que se están realizando que están haciendo pruebas de tratamientos con Lactobacillus que ayudan en contra del Helicobacter pylori, que es como el único de estos microorganismos que al parecer también los estudios están demostrando que pueden causar cáncer de colon. Entonces, este Lactobacillus es súper potente y han encontrado muy buena respuesta como tratamiento natural frente al Helicobacter pylori. Tenemos el otro, que es el Bifidobacterium. Tiene también muy buenos beneficios que va a influir en el sistema inmunitario, a combatir la inflamación, mejora síntomas gastrointestinales como dolor, cólicos, hinchazón y todo esto. Ayuda a proteger la barrera intestinal, que es esa barrera que digamos, es esa primera capa que tenemos en nuestro intestino para que no haya una fácil laceración por irritación o cualquier otra situación dentro de nuestro intestino. Nos ayuda a suministrar nutrientes mediante la degradación de carbohidratos como el almidón, resistente para producir moléculas llamadas ácidos grasos de acetona. Entonces, ayuda a que haya una mejor asimilación de los nutrientes cuando hacemos el consumo de los alimentos. Otros beneficios que tienen los probióticos. Entonces, mejora la inmunidad, como lo hablamos ahorita. Tiene una capacidad moduladora. Esto lo vemos también aquí abajo cuando hablamos ayuda a modular la diarrea y el estreñimiento. Resulta que, digamos que no todos los organismos, y este es uno de ellos, que tienen capacidad moduladora, y la capacidad moduladora es que cuando las cosas están en los extremos, los ayuda a normalizar. Entonces, si tenemos, en el caso de la diarrea, nos ayuda a normalizarla, y si tenemos estreñimiento, también. Entonces, mira que uno diría bueno, serviría para una de las dos.
como es tiene un efecto modulador, es como el yacón, que muchos de acá de Perú lo conocen. El yacón tiene también un efecto modulador del azúcar en sangre. Entonces, si el azúcar está por encima o por debajo, busca normalizarlo. Entonces, este mismo efecto modulador lo tienen los probióticos que ingerimos, porque lastimosamente no es una bacteria con la que nacemos, es una bacteria buena que podemos introducir a nuestro organismo. Inclusive hicieron, no recuerdo el estudio de qué año fue, que encontraron una tribu que consumía, eran de mucha longevidad, y encontraron que consumían muchísimos lactobacillus en su dieta diaria y les ayudaba a estar mucho mejor, mucho más sanos. Y porque morían muy fácil de problemas intestinales, y allá en esa tribu, por así decirlo, no les pasaba eso. Ayuda, como les puse ahorita, en el Helicobacter y la gastritis. Lo que pasa es que tiene un efecto que cuando hay, por ejemplo, gastritis, que esas heridas ahí que hay en nuestro organismo, ellas van y se adhieren para evitar que haya infecciones. ¿Qué cuidados podemos tener? Entonces, uno de ellos es, bueno, para cuidar nuestro intestino. Uno es consumir los prebióticos y los probióticos. Los probióticos son estos organismos vivos, y los prebióticos es un tipo de fibra especial que no están en todos los alimentos, que son el alimento de los probióticos, porque podemos tener probióticos en nuestro organismo, pero si no les ayudamos con los prebióticos, no vamos a favorecer ese crecimiento de esos probióticos dentro de nuestro organismo, y nos interesa muchísimo que hayan muchísimos de ellos para que nos defiendan y nos ayuden en todos estos procesos intestinales. Entonces, consumir prebióticos y probióticos, tenerlos dentro de nuestra dieta incluidas, es buenísimo. Ahí tenemos unos ejemplos: yogur, kefir, aquí hay hasta leches probióticas, sour cream, son ejemplos de lo que podemos empezar como a ingerir para que nos ayude a crecer nuestra flora intestinal. Tenemos también las fibras prebióticas. Aquí hay una que no está, que es la inulina de achicoria, que también es muy potente para alimentar a los probióticos. Otros cuidados también tenemos que, ahorita como lo hablaba, masticar entre 20 y 40 veces, importantísimo para que haya esa predigestión que inicia dentro de nuestra boca, no pasen derecho y no se demoran. Yo escuché, no lo he visto en estudios, pero he escuchado que en nuestro cuerpo, por ejemplo, la carne roja se puede demorar, bien masticada, se puede demorar de 3 a 4 días en que nuestro cuerpo la pueda digerir. Entonces, imagínate, si no la masticamos bien, ¿cuánto tiempo más puede pasar? Consumir probióticos, y me quedo probióticos y probióticos. Sí, es prebióticos y probióticos. Y no automedicarnos con antibióticos. Y si nos pasa alguna infección repetitiva, y nos toca con otro médico, qué bueno recordarles que hace X cantidad de días la consumiste, para buscar si hay otro método alternativo o si le puede dar una espera, porque uno diría que primero quiere atacar la infección. Obviamente el médico sabrá cuándo lo va a tener que seguir haciendo, pero si él no sabe, te lo puede mandar indiscriminadamente y puede afectar tu flora intestinal. Entonces, nada, aquí terminamos con esto. Recuerda que el 70% de las células de nuestro sistema inmune conviven allí. Están allí para protegernos, para ayudarnos, y si no tomamos acciones para que estén bien, para que digamos que todo no solo el ecosistema, sino el sistema completo, funcione adecuadamente, nos vamos a ver afectados. Entonces, por ahí hay una que lo iba a poner y se me pasó, que somos, se me escapa quién fue el que lo dijo, que somos lo que comemos realmente, y que los alimentos sean nuestra medicina, que no tengamos que estar buscando medicamentos. Sí, muchísimas enfermedades parten de que si nos alimentamos mal y tenemos malos hábitos alimenticios, va a tener efectos perjudiciales en nuestro organismo.
Entonces es una invitación a que nos cuidemos, a que seamos conscientes de que este es un sistema muy bien diseñado, pero que si no lo ayudamos con las acciones correctas, no vamos a tener unos resultados adecuados en nuestro organismo. Entonces, nada, por aquí finalizo y después vamos a la sesión de preguntas. Buenísimo, buenísimo, mi hermano. Valiosísima información. Estoy recontra seguro que a estas alturas ya se pusieron a contar las veces que mastican. De todas maneras. Excelente la información. Gracias, Carlitos. De hecho, ahorita abrimos ronda de preguntas. Así que todas las preguntas que tengamos, por favor, hagámoslas. A ver, ahí Renzo. ¿Vamos a parar la grabación la... o después de las preguntas paramos la grabación? Podría ser junto, a ver, paramos y volvemos a hacer, pero podría ser junto porque hasta una exposición corta, no sé ustedes qué dirán. ¿La paramos? Esperen. A ver, le doy esperen. pausa y lo volvemos. Sí, sí. Ok, Porque ahorita. después si se tienen que juntar, no hay problema.